Capítulo 27. Por su enormidad, por su color y por la fuerza de su caudal. Por su enormidad, por su calor y por la fuerza de su caudal, yo empezaba a reconocer el río al que llegamos en mi viaje anterior después de la región de Aparia, pero tuve la sensación de que ahora los indios no querían aparecer. Veíamos las aldeas a la orilla del río y encontrábamos a veces provisiones suficientes en ellas, pero los indios estaban ausentes o invisibles, y tampoco hacían sonar los tambores que años antes eran siempre el presagio de grandes ataques. Me dije que si la primera vez nos habían asediado en algunos tramos del río fue porque pensaron que veníamos a quedarnos. Quizá ahora esperaban que ocurriera con esta expedición lo que había ocurrido con la primera, que se desvaneciera río abajo y no volviera en mucho tiempo. Si el bergantín de la tropa había sufrido una avería al salir al gran río, el que llevaba a Juan de Vargas prácticamente se deshizo al alcanzar la primera isla donde nos encontramos. Cuando yo estaba haciendo agua, los hombres alcanzaron a remar hasta la playa y a partir de ese momento la navegación se hizo con solo un bergantín y con el resto de la tropa en las chatas, las balsas y las canoas. Parábamos cada día a las 6 de la tarde en la margen derecha del río para que algunos soldados pescaran, otros cocinaran, todos comieran y muchos aprovecharan el alto para descansar mientras una parte de la tropa vigilaba la selva inexpresiva y las extensas aguas del río. En una aldea india, sin duda abandonada poco antes por sus pobladores, encontramos más de 100 tortugas grandes y muchos huevos. Y fue después de aquello que encontramos por fin a Garci Arce, el que había partido primero con 30 hombres. La experiencia de su viaje había sido de zozobra y de escasez. Los indios le habían dado guerra todos los días desde su llegada al río Marañón y le habían matado a algunos hombres. El grupo tuvo que alimentarse solo de lagartos de agua que el jefe cazaba con su arcabuz porque era el mejor arcabucero de la armada. Un día vino un grupo numeroso de nativos a buscarlos con intenciones pacíficas, pero Garci Arce y sus hombres pensaban que iban a ser víctimas de un asalto enorme, de modo que recibieron a los visitantes en un bohío grande, o maloca, algo alejada del río, y cuando los indios pensaban que iban a concertar con ellos algún trato y celebrar alguna alianza, los hombres de la compañía, llenos de miedo, se lanzaron al ataque y por puro espanto realizaron una carnicería atroz. Cayeron a espada y a cuchillo sobre los indios desarmados y mataron más de 40 antes de que pudieran reaccionar, de modo que los demás indios huyeron, llevando tan alarmantes noticias sobre la reacción de los invasores que por muchas leguas encontramos siempre las aldeas abandonadas a la orilla del río. Reunida por fin la expedición, nos detuvimos 8 días en la isla de Garci Arce, y allí fueron nombrados teniente general don Juan Vargas y alférez general don Fernando de Guzmán, a quien Ursúa consideraba su gran amigo. Pero ya sabemos que Guzmán sentía secreta envidia de los títulos del gobernador y se creía mucho más digno de ser jefe de la campaña, sobre todo desde el momento en que Aguirre comenzó a exaltar las prendas de su linaje y a celebrar sus méritos. Una de las dos chatas se perdió en la partida siguiente, en la primera región de la selva donde vimos pasar sobre nosotros una banda de papagayos blancos. Ya no quedaba más que la chata lujosa del gobernador y todo el resto de la expedición iban numerosas balsas y canoas hasta llegar a un poblado llamado Canarí, nombre que desde entonces le dimos a toda la provincia. Alcanzamos a estar allí más de un mes, reforzando el batelaje y hablando ya de la necesidad de una orilla segura donde construir nuevas naves. Los pocos indios que vimos fueron serviciales y cordiales, pero Ursúa estaba tan afanoso por llegar al país de las Amazonas que ningún poblado lo tentaba. Nada que anunciara ciudades se dejaba adivinar en las orillas. Las poblaciones eran rústicas, sus adornos eran plumas, tintas y semillas. El oro era escaso en sus cuerpos y las mejores pruebas de su industria eran las canoas esbeltas, las hamacas finamente tejidas y las malocas que dan la cara al sol y a la luna, los cántaros, las lanzas, los dardos, las cerbatanas. Pero el gobernador no estaba interesado en saber para qué servían los cilindros de fibras vegetales trenzadas, las varas puntiagudas y flexibles, el rayo de yuca, los canastos donde los nativos guardaban cosas invisibles, ni las máscaras de tela de corteza. Tampoco apreciaba el rumor de los bastones curativos con cascabeles y semillas, ni el rumor de los rezos, ni la música de las flautas, ni la palpitación de los tambores. La inmensidad de la selva no parecía corresponder a una gran riqueza. Los indios solo hablaban con exaltación como si fuera oro puro del conocimiento de las cosas. Aquí solo es riqueza conocer. Fue la incomprensible traducción que le dio un indio en lengua que hizo las palabras de un rey que tenía un collar de colmillos y diadema de plumas azules. Ursúa sonrió con desconfianza.
pero sintió nostalgia de las campañas del nuevo reino de Granada, donde cada región salía una multitud llena de pectorales y narigueras, de braceletes y poporos, de collares de ranas o de pájaros y de cascos y diademas, donde eran muchedumbre los saltamontes, los colmillos, los murciélagos y las abejas de oro. Pero el gobernador se decía que sin duda también aquí se escondían los tesoros. A lo mejor detrás de cada árbol había un guerrero al acecho, bajo cada pluma una cabeza vigilante, en cada trino un canto de guerra, en cada aullido de mono un mensaje que iba viajando de comarca en comarca, en cada cresta una advertencia, en cada iguana inmóvil un centinela de reinos escondidos, todo lo dispuesto como una flor de cercos cautelosos protegiendo el secreto. Fue por estos días cuando procuré hacerme amigo de Inés para hacer sentir a todos que había personas fieles a Ursúa y a su entorno, y para aprender viejas cosas del reino que ella, hija de los palacios y nieta de las montañas, podía relatar mejor que muchos. Allí, junto a la selva, llegué a conocer por sus palabras la casa de Trujillo como si alguna vez hubiera vivido en ella. A medida que Inés hablaba de sus arcos y sus baños, de sus jardines y sus canales de agua, vi cuánto extrañaba ese mundo al que había renunciado por un amor impulsivo. Prácticamente no había salido nunca de esas paredes donde la consentían sus viejas indias, donde la mimaba la servidumbre y donde acudieron para amarla su marido y su amante. Estaba de veras contenta de ir a la aventura con Ursúa y prefería este destino a cualquier otro, pero no podía dejar de sentir el desamparo de la intemperie, el vértigo de las selvas desconocidas y los ríos sin memoria. Un techo de cielos aborrascados y noches con retazos de estrellas no protegían bastante su vida arrojada al azar de las regiones indómitas, y en este estado de fragilidad, de miedo, tenía ojos para ver muchas cosas que la soberbia de Ursúa no vería jamás. Montoya, el hombre de Santa Cruz, había sido de los primeros indispuestos con la autoridad de Ursúa. Abiertamente se declaró en rebelión y fue reducido otra vez a cautiverio, lo que solo consistía en llevar collera por unos días. Todos los hombres hacían robos en las aldeas y el capitán prohibió esos abusos, tratando de poner orden en las relaciones con los pueblos nativos. No quería que fuéramos vistos por la selva como unos maleantes, pero no era capaz de impedir que los atropellos se repitieran en cada contacto. Alonso Montoya alborotaba a los otros prisioneros. Juan Alonso de Lavandero no olvidaba su humillación. Fernando de Guzmán alentaba pensamientos secretos. Lorenzo de Saldueno sentía cada día más celos de Ursúa. Miguel Serrano de Cáceres detestaba el desorden de la expedición. Cristóbal Fernández y Diego de Torres se sentían continuamente ofendidos y maltratados. Alonso de Villena era el amigo de Portillo, el clérigo. Martín Pérez sentía que había sido engañado y que había dejado el Perú, donde tenía buen porvenir, por enrolarse en una expedición que cada día era más confusa y más desorientada, y había que añadir a todo esto el trabajo persistente de Lope de Aguirre, que hacía crecer la vanidad de uno, el rencor del otro, el resentimiento del tercero y los celos del cuarto, la indignación de éste y el desprecio de aquel. La comida escaseaba y muchos empezaron a sentir que el avance sería suicida. Cualquier cosa parecía preferible a seguir adelante por el río, sobre el que se embocaban sin fin nuevos torrentes. Estos torrentes llegaban tan turbios por las dos orillas que era fácil concluir que estaba comenzando la temporada de lluvias aguas arriba. Una tarde en que habíamos acampado en una aldea abandonada y en que Ursúa e Inés, como siempre, estaban encerrados en su tienda, se desgajó sobre la selva un temporal tan terrible que durante horas y horas los miembros de la expedición no conseguíamos vernos los unos a los otros. Los hombres aseguraron la chata y las balsas en la orilla, lograron armar casi todas las canoas y consiguieron protegerse, unos en cabañas indias, otros en tiendas, otros bajo improvisados cobertizos de hojas. Pero por un largo rato se pudo sentir que aquello no era una expedición vigorosa y temible, sino los despojos de una rara aventura. Ursúa despertó en los brazos de Inés con la sensación de estar en los últimos confines del mundo. Sintió que no había tierra más allá, que en adelante solo los esperaba la borrasca y la desolación, y a partir de ese momento tuvo un resabio de soledad. No quería salir de la tienda, reaccionaba con rudeza a las solicitudes, los llenaban de impaciencia los reclamos de la soldadesca. Cada una de sus funciones como jefe le fastidiaba en algún lugar del cuerpo, provocaba una reacción molesta en sus huesos y en sus músculos. El ejército entero parecía confundirse con su cuerpo y cada cosa los llenaba de ira o de indiferencia.